Bueno, buenos días. Mi nombre es Jonathan Solís, soy residente de tercer año y me corresponde presentar la sesión bibliográfica del día de hoy, la cual lleva por título Fenómenos sensoriales asociados a conductas repetitivas en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. Me asesora la doctora Cristina Loizaga Mendoza, coordinadora de la Clínica de TOC y Trastornos del Espectro. Hemos dividido el contenido de la sesión de la siguiente manera. Comenzaremos hablando sobre algunas generalidades de TOC y trastornos de tics, enfocándonos particularmente en aspectos de psicopatología, para pasar después a esta comorbilidad que es muy importante comprender para abordar de una manera más integral el diagnóstico, que comprende al TOC y el síndrome de Gilles de la Tourette. Con estas bases podemos entender o podremos entender de una mejor manera qué son los fenómenos sensoriales para ya después de lleno pasar al artículo. El trastorno obsesivo-compulsivo se ha definido como una condición frecuente y clínicamente heterogénea, caracterizada por la presencia de obsesiones y compulsiones que condicionan una pérdida de tiempo considerable y o causan deterioro significativo o angustia al paciente y su familia. El TOC tiene una prevalencia en Estados Unidos del 2.3%. La edad promedio de inicio es alrededor de los 20 años. Hablamos de un TOC de inicio temprano cuando los síntomas comienzan en la infancia y un TOC de inicio tardío cuando los síntomas comienzan alrededor de los 30 años. El TOC que inicia alrededor de los 11 años presenta una heredabilidad del 45 al 65% y el TOC que inicia alrededor de los 23 años una heredabilidad del 27 al 47%. El trastorno obsesivo-compulsivo se ha asociado a alteraciones en los cromosomas 1, 3 y 14. Los síntomas cardinales del TOC son las obsesiones y las compulsiones. Una obsesión es un pensamiento, una idea, una imagen o un impulso que es experimentado por el paciente como inaceptable, sin sentido o extraño, que aparece repetidamente a pesar de sus esfuerzos por evitarlo y que le generan ansiedad. Una compulsión es una conducta o acto mental realizado de manera repetida en respuesta a las obsesiones o siguiendo ciertas reglas. Un tic se define como un movimiento o sonido anormal e involuntario que involucra grupos musculares pequeños, que se realiza sin un propósito, que aparece súbitamente y es repetitivo. Los tics se pueden clasificar en motores y vocales. Ambos se subdividen en simples y complejos. Dentro de los motores simples encontramos movimientos súbitos, breves y cortos, por ejemplo, el parpadeo de los ojos, muecas faciales o el encogimiento de hombros. Y los complejos incluyen a la ecopraxia, palipraxia y copropraxia. Los vocales, a su vez, también se subdividen en simples y complejos. Dentro de los simples podemos encontrar sonidos sin sentido, por ejemplo, inhalación, carraspeo, quejidos o chirridos agudos, o sílabas, palabras o frases, así como cambios en la frecuencia, volumen o ritmo del discurso. Y en los complejos encontramos la ecolalia, palilalia y coprolalia. Estos son los trastornos de tics de acuerdo a la última clasificación del DSM. Se incluyen al síndrome de Gilles de la Tourette, el trastorno de tics motores crónicos, trastorno de tics vocales crónicos, trastorno de tics transitorios y trastorno de tics no especificados. Podemos ver en la tabla las características clínicas de cada uno y lo que es importante marcar es que todos comienzan antes de los 18 años, a excepción del no especificado. Nos vamos a enfocar muy particularmente en el síndrome de Gilles de la Tourette. Fue descrito por primera vez en 1885 por Georges Gilles de la Tourette, lo denominó maladie de tics o mal de tics. Es un trastorno del neurodesarrollo cuya edad de inicio se presenta antes de los 18 años. Tiene una comorbilidad importante con TOC y con el trastorno por déficit de atención y una prevalencia internacional estimada del 0.6 al 1%. La relación hombre-mujer es de 3 a 1. Es muy importante tocar la comorbilidad que existe entre el TOC y el síndrome de Gilles de la Tourette, ya que esta condición incluye a un subconjunto de individuos con TOC y comorbilidad con tics.
tiene un predominio en hombres y nos habla de una edad más temprana de inicio del TOC. Hay una mayor probabilidad de que familiares de primer grado presenten un trastorno de tics. Obviamente están genéticamente asociados y el TOC, que se presenta en comorbilidad con Gilles de la Tourette, tiene una pobre respuesta a los ISRS y mayor respuesta al tratamiento con antipsicóticos. Hablando de las características clínicas de esta comorbilidad, tenemos que en el TOC con síndrome de Gilles de la Tourette, las obsesiones que se encuentran con mayor frecuencia son las de orden y simetría y compulsiones de ordenar, contar y arreglar. Y en el TOC sin síndrome de Gilles de la Tourette, las obsesiones que se han descrito que se presentan con mayor frecuencia son las de contaminación, somáticas y compulsiones de lavado y verificación. Hablando ya de los fenómenos sensoriales, se han definido como la presencia de experiencias subjetivas caracterizadas por sensaciones corporales incómodas que pueden preceder o acompañar ya sea a las conductas repetitivas en el TOC y a los tics en los trastornos de tics. Los fenómenos sensoriales fueron descritos en un inicio en pacientes con síndrome de Gilles de la Tourette. Tanto los pacientes con TOC como aquellos con síndrome de Gilles de la Tourette reportan que los fenómenos sensoriales pueden llegar a causar más angustia incluso que las compulsiones o los tics en cada trastorno en particular. Se ha demostrado que un mejor reconocimiento de dichos fenómenos por el paciente condicionará una posible supresión de los síntomas, sobre todo esto en la terapia cognitivo-conductual, y esto desde luego va a ser un factor predictivo en la respuesta que se tenga al tratamiento. Hablando de antecedentes históricos, en 1903, Pierre Janet, en su obra Las obsesiones y la psicastenia, describió la presencia de sensaciones de imperfección o incompletitud que precedían o acompañaban a las conductas compulsivas. En 1980, Joseph Bliss, un hombre de 68 años con antecedente de síndrome de Gilles de la Tourette desde los 6 años, realizó la primera descripción completa de los fenómenos sensoriales. De hecho, esta descripción está publicada, está disponible y es un trabajo resultado de un autoanálisis que este paciente hizo durante 35 años de sus experiencias. Hasta el momento y de acuerdo a la revisión que nosotros hicimos, estos son los fenómenos sensoriales que se encuentran descritos en la literatura. Es muy importante mencionarles que las definiciones que verán a continuación tratamos de hacerlas lo más aproximado posible a lo que los autores pues tratan de describir. Obviamente no hay definiciones en español, las definiciones con las que se cuentan pues están en inglés y en portugués. Tenemos entonces que los fenómenos sensoriales incluyen a las sensaciones físicas, los tics sensoriales, la sensación de incompletitud, el fenómeno de percepción incorrecta, el fenómeno del gusto perfecto, la urgencia premonitoria y la liberación de energía. Las sensaciones físicas se definen como sensaciones incómodas localizadas en una parte específica del cuerpo, sobre todo en piel, músculo o articulaciones. Han sido descritas desde 1992 por Cohen y Lechman y después por Miguel y colaboradores en 1995, 97, 2000 y 2001. Los tics sensoriales son sensaciones en las articulaciones, huesos, músculos y otras partes del cuerpo que evocan una necesidad de realizar un movimiento intencional para aliviar el malestar. Esta parte, o aquí es sumamente importante hacer una aclaración. Los tics sensoriales que se refieren a los fenómenos sensoriales son evocados, es decir, están sujetos a la voluntad del paciente. Entonces esto hace la diferencia con los tics propios de los trastornos de tics, que como sabemos son movimientos involuntarios. Este tipo de fenómenos han sido descritos desde 1980 por Bliss y Shapiro y colaboradores en 1988. El fenómeno del gusto perfecto se puede abordar desde dos perspectivas. La primera es aquel gusto perfecto que se desencadena por una sensación interna de incompletitud. Esto es descrito por los pacientes como una percepción interna de malestar, lo cual va a llevar a otro tipo de fenómeno que se conoce como fenómeno de percepción incorrecta. En inglés, not just right experiences.
Esto va a llevar a la necesidad de corregir la imperfección, y en la búsqueda de la perfección, de la precisión, perdón, se da este fenómeno del justo perfecto. Obviamente también puede estar desencadenado por una obsesión. Ha sido descrito desde 1903 por Pierre Janet y de manera más reciente por Sommerfeld en el 2004. Y este tipo de fenómeno sensorial tiene una pobre respuesta a la terapia cognitivo-conductual. La otra perspectiva desde la que se puede abordar el justo perfecto es la que describen Lekman y Cohen en 1994. Refieren a este fenómeno como una sensación de no sentirse equilibrado por lo que se realizan actos repetitivos hasta sentir el justo perfecto. Esta definición, a diferencia de la previa, está desencadenada por estímulos sensoriales táctiles, visuales o auditivos, lo cual va a llevar al paciente a una necesidad de sentir, ver y oír de cierta manera, por lo que como ejemplos podemos ver que existe una necesidad de tocar objetos o a las personas hasta que se sienta el justo perfecto. Esto cuando se desencadena por estímulos sensoriales táctiles. Una necesidad de que los objetos se vean de cierta manera, por ejemplo, perfectamente simétricos, cuando el justo perfecto, el fenómeno del justo perfecto se desencadena por estímulos sensoriales visuales. Y una necesidad de que la voz de una persona o una grabación se escuche perfecto o tenga el tono perfecto, cuando el justo perfecto se desencadena por estímulos sensoriales auditivos. En la urgencia premonitoria no se presentan sensaciones, solo una urgencia por realizar las conductas repetitivas. Este fenómeno ha sido descrito desde 1993 por Lekman y colaboradores. Y la liberación de energía se refiere a una tensión o energía interna generalizada que se acumula y necesita ser liberada, ya sea realizando un movimiento o alguna actividad. Este fenómeno ha sido descrito desde el 2001 por Rosario y colaboradores. Bueno, ya abordamos las características clínicas de los diferentes tipos de fenómenos sensoriales, pero ¿qué tenemos con respecto a la neurobiología de estos? Se han descrito algunas teorías. Una de ellas es que existe una hipersensibilidad o un mecanismo defectuoso, un defecto más bien en el mecanismo de compuerta en los ganglios basales. Esto condicionado por una alta afinidad en los receptores de dopamina, sobre todo en el núcleo caudado, lo cual va a llevar a un desbordamiento de señales aferentes a la corteza motora primaria y el área motora suplementaria. Esto se ha demostrado, o la sobreestimulación del área motora suplementaria, se ha demostrado en estudios de PET, y las señales aferentes vienen principalmente del tálamo, lo cual trae como resultado la presencia de fenómenos sensoriales. En un estudio previo se demostró que la estimulación eléctrica de la corteza motora suplementaria producía una necesidad urgente de moverse. En un estudio muy reciente publicado a finales del mes pasado, se les realizaron imágenes por resonancia magnética a 106 pacientes con TOC. 67% de estos presentaban fenómenos sensoriales y 87 controles. Se encontró un incremento en los volúmenes de sustancia gris en la corteza sensoriomotora bilateral en pacientes con TOC y fenómenos sensoriales, al compararse con pacientes con TOC sin fenómenos sensoriales y controles. Con respecto a los fenómenos sensoriales y sus implicaciones en el tratamiento del TOC, en un estudio de Shavid y colaboradores en el 2006, en el cual se evaluaron las características clínicas asociadas a la respuesta al tratamiento en el TOC, se trataron de determinar predictores clínicos de respuesta al tratamiento en 41 pacientes con TOC que habían sido tratados con clomipramina por al menos 12 semanas. Se encontró que la presencia de fenómenos sensoriales se asoció con una disminución menor en la puntuación de Yale-Brown al compararse con pacientes con TOC sin fenómenos sensoriales. En un estudio de Rosario y colaboradores en el 2001, la presencia de fenómenos sensoriales, a diferencia del estudio previamente mencionado, se asoció con una mejor respuesta al tratamiento en 42 pacientes con TOC. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta no fue una de las hipótesis que se plantearon en el estudio, ni el estudio fue diseñado como para este fin, por lo que hay que tomar con cautela los resultados.
y en el 2006 Ferrao y colaboradores no encontraron diferencias en las frecuencias de los fenómenos sensoriales entre los pacientes con TOC respondedores al tratamiento y los resistentes, por lo que podemos concluir que existen pocos estudios que evalúen la presencia de fenómenos sensoriales y su relación con la respuesta al tratamiento. Con todos los elementos que acabamos de mencionar, podemos decir que existe evidencia para considerar subgrupos más homogéneos de TOC. ¿A qué me refiero? Como ya se ha descrito previamente, el TOC es una condición sumamente heterogénea, lo cual condiciona pues muchas confusiones a veces en los estudios clínicos, genéticos, de neuroimagen y de respuesta al tratamiento. Entonces, hay que buscar formas o maneras de homogenizar más al TOC. Entonces, nos hemos planteado o se ha planteado si los fenómenos sensoriales pudieran ser un subtipo para el diagnóstico de TOC. La realidad es que los resultados de ningún estudio habían dado evidencia suficiente para siquiera plantearse, hasta que se publicó el estudio que presentamos el día de hoy, que lleva por título Sensory Phenomena Associated with Repetitive Behaviors in Obsessive Compulsive Disorder, an Exploratory Study of 1,001 Patients. Fue publicado en el 2002 en la revista Psychiatry Research, la cual tiene un factor de impacto de 2.682. Dentro de los objetivos del artículo, uno de ellos fue investigar la frecuencia, gravedad y edad de inicio de los fenómenos sensoriales descritos en la literatura. Un objetivo secundario fue comparar pacientes con TOC con y sin fenómenos sensoriales en cuanto a las características clínicas. Se incluyeron a pacientes externos del Consorcio de Investigación Brasileño en Trastornos del Espectro Obsesivo-Compulsivo, entrevistados entre agosto del 2003 y agosto del 2008, en 7 hospitales universitarios en 6 ciudades brasileñas. Se trata de un estudio prospectivo, transversal, homodémico y comparativo de acuerdo a la clasificación de Feinstein. Es importante aclarar que se utilizó la base de datos previamente descrita para la realización de este artículo. Los criterios de inclusión: pacientes con TOC de acuerdo al DSM-4. El diagnóstico se confirmó a través de la entrevista clínica estructurada del DSM-4 para trastornos del eje 1. Criterios de exclusión: diagnóstico de esquizofrenia y ser incapaz de llenar los formatos necesarios. Se excluyeron a 46 pacientes, 7 porque contaban con criterios diagnósticos del DSM-4 para esquizofrenia. Uno no fue capaz de entender las instrucciones ni proveer su consentimiento informado, y 38 participantes abandonaron el estudio debido a la larga duración de las entrevistas. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de los 7 hospitales universitarios. Todos los pacientes, incluidos niños y adolescentes, otorgaron su consentimiento por escrito. La muestra final consistió en 1.001 pacientes. Las evaluaciones clínicas fueron realizadas por clínicos, ya sean psiquiatras o psicólogos, con experiencia en la evaluación y el tratamiento de pacientes con TOC. Se aplicaron diversas escalas, como ya mencioné, el SKID y módulos adicionales para tics y trastornos del control de los impulsos, la escala de Yale-Brown para trastorno obsesivo-compulsivo, la escala dimensional de Yale-Brown para trastorno obsesivo-compulsivo, la escala global de Yale para la gravedad de los tics, el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck y la escala de evaluación de creencias de Brown. Para evaluar los fenómenos sensoriales se utilizó la escala de evaluación de fenómenos sensoriales de la Universidad de Sao Paulo. Esta es una escala semiestructurada diseñada para investigar la presencia y gravedad de los fenómenos sensoriales. Se divide en 2 secciones. La primera de ellas es una lista de verificación en la cual también se pregunta la edad de inicio de cada fenómeno sensorial. La segunda parte es una sección para medir la gravedad, que consta de 3 escalas ordinales tipo Likert, cada una se puntúa del 0 al 5 y se evalúa la presencia de los fenómenos sensoriales, el grado de angustia que generan y el grado en el que interfieren con la funcionalidad. La puntuación total de la escala va a ir del 0 al 15 y se obtienen puntuaciones tanto para la gravedad actual como para la peor gravedad en algún momento. Esto se refiere al momento en el tiempo en el que los síntomas
se consideran peor por el paciente. Esta escala ha demostrado tener una buena confiabilidad interevaluador con un coeficiente kappa de 0.92 y de Pearson de 0.89. Para aplicar la escala de evaluación de creencias de Brown, pues primero debemos describir la idea a evaluar. El punto de referencia es la semana previa y se evalúan los siguientes puntos: la convicción, la percepción de la visión de otros, la explicación de puntos de vista discrepantes, la firmeza de las ideas, la posición ante el intento de refutar las ideas y el insight. Cada uno de estos ítems se puntúa del 0 al 4 y a mayor puntuación, más delirante será la idea. Existe un ítem extra que evalúa las ideas de referencia asociadas a la idea que se evalúa, pero no se toma en cuenta para la puntuación final. En lo que respecta al análisis estadístico, las diferencias entre grupos. Para variables categóricas se utilizó la prueba chi cuadrada de Pearson con corrección de Yates, y para las medias la prueba T de Student o prueba Udemann-Whitney. Todas aquellas variables que alcanzaron un nivel menor o igual a 0.10 en el análisis multivariado entraron a dos modelos de regresión logística. Pasando ya a los resultados, pues en esta gráfica podemos ver la distribución de pacientes con TOC de acuerdo a la presencia de fenómenos sensoriales. El 65% de los pacientes con TOC los presentaron, siendo asignados al grupo de TOC con fenómenos sensoriales, y el 35% restantes que no presentaron fenómenos sensoriales se asignaron al grupo de TOC sin fenómenos sensoriales. En esta otra gráfica podemos ver la frecuencia de presentación de cada uno de los subtipos de fenómenos sensoriales. Tenemos que el justo perfecto desencadenado por estímulos táctiles, visuales, auditivos se presentó en el 51.8% de los pacientes. Las sensaciones físicas, especialmente las táctiles y musculoesqueléticas, en el 37.1% de los pacientes. La urgencia premonitoria en el 34% de los pacientes. El justo perfecto desencadenado por sensaciones internas de incompletitud en el 17.6% de los pacientes, y el 14.5% presentó sensación de liberación de energía. Se le pidió a los pacientes que de manera verbal compararan la gravedad de los fenómenos sensoriales versus las obsesiones. El 61.4% de los pacientes mencionaron que los fenómenos sensoriales eran menos graves que sus obsesiones. El 14.9% mencionaron que eran igual de graves que sus obsesiones. Y el 15.7% mencionaron que eran más graves que sus obsesiones. La media para la gravedad de los fenómenos sensoriales, de acuerdo a la escala de evaluación de fenómenos sensoriales, fue de 7.7 para la gravedad actual y de 8.4 para la peor gravedad en algún momento. Ambos puntajes son considerados como moderados. En esta tabla podemos ver las características clínicas y demográficas de los pacientes con TOC, con y sin fenómenos sensoriales. Podemos ver que no se encontraron diferencias significativas en cuanto al género masculino. Y respecto a cada dimensión del Yale-Brown, podemos ver, y algo que es muy importante destacar, que hubo una mayor frecuencia de la dimensión de orden y simetría en el grupo de pacientes con TOC con fenómenos sensoriales, al compararse con aquellos que no tenían fenómenos sensoriales. Lo mismo para la dimensión de contaminación y lavado, acumulación y misceláneos. Al comparar la presencia o la frecuencia de comorbilidades entre ambos grupos, se encontró una mayor frecuencia de comorbilidad con síndrome de Chills de la Tourette en el grupo de TOC con fenómenos sensoriales y con tics crónicos vocales o motores, ambos siendo significativos. Se encontró una mayor frecuencia de edad de inicio del TOC antes de los 11 años en el grupo de pacientes con TOC con fenómenos sensoriales, siendo esto significativo. La historia familiar de tics fue más frecuente en el grupo de TOC con fenómenos sensoriales, siendo esto significativo, pero no para la historia familiar de TOC. En esta otra tabla podemos ver la comparación de la gravedad de los síntomas en pacientes con TOC, con y sin fenómenos sensoriales, con respecto a los síntomas obsesivo-compulsivos, ansiedad, depresión, nivel de insight y tics.
podemos ver que para las puntuaciones totales de la escala de Yale-Brown para trastorno obsesivo compulsivo y la escala dimensional, no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Pero para cada dimensión en particular, bueno, no para todas, sobre todo para la de orden y simetría, contaminación y lavado, acumulación y misceláneos, sí se encontraron diferencias en la media de las puntuaciones entre ambos grupos. Con respecto al resto de las escalas, podemos ver que la puntuación del VAPS fue mayor en los pacientes con TOC, con fenómenos sensoriales, lo cual indica un menor nivel de insight en este grupo. Las variables que entraron independientemente al análisis de regresión logística, en el primer modelo se incluyeron a las variables categóricas, entraron las dimensiones de orden y simetría, contaminación y lavado, el síndrome de Gilles de la Tourette, tics crónicos e historia familiar de tics. Podemos ver que todas permanecieron significativas a excepción de la presencia de tics crónicos. En el segundo modelo de regresión logística entraron las variables continuas y podemos ver que se incluyó la gravedad de la dimensión de orden y simetría, de la dimensión de contaminación y lavado y la puntuación total del VAPS, permaneciendo como estadísticamente significativas. Bueno, ya pasando a la discusión, ¿qué podemos decir del presente estudio? Pues es el primer estudio que investiga de manera sistemática la ocurrencia de diferentes tipos de fenómenos sensoriales en una muestra grande y multicéntrica de pacientes con TOC. Los resultados que enunciaré a continuación subrayan la importancia de investigar la presencia de los fenómenos sensoriales en pacientes con TOC. Se encontró una mayor frecuencia y severidad de las dimensiones de orden y simetría y contaminación y lavado, una comorbilidad importante con síndrome de Gilles de la Tourette, una historia familiar o la historia familiar de tics y niveles menores de insight. La dimensión de síntomas misceláneos requiere de investigaciones precisas, sobre todo análisis factoriales, ya que debemos recordar que esta dimensión incluye pues una variedad de síntomas que pudieran estar fuertemente relacionados con los fenómenos sensoriales. El artículo plantea que es difícil marcar la línea entre tics y compulsiones. Esto probablemente consideramos que se refieran a la parte de que están genéticamente asociados, pero si nos vamos a las características clínicas de ambos, pues consideramos que no es tan difícil marcar esa diferencia. Recordemos que pues sí, ambos son conductas repetitivas, pero las compulsiones son comportamientos o conductas evocados, estandarizados por el paciente, quiere decir que sujetos a su voluntad, y vienen en respuesta a las obsesiones, no siendo así con los tics, que son involuntarios y pues vienen en respuesta a una sensación incómoda que hay que liberar. A diferencia de lo que se había descrito previamente, los síntomas de contaminación y lavado fueron también frecuentes en los pacientes con TOC y fenómenos sensoriales, permaneciendo en el análisis multivariado como variables significativas. Dentro de las limitaciones del presente artículo, pues pudiera ser que los resultados no tengan suficiente validez externa. Los pacientes del consorcio brasileño del espectro obsesivo compulsivo son todos pacientes de hospitales de tercer nivel, por lo cual son pacientes de mayor gravedad. Entonces, pudiera ser que los resultados no se puedan generalizar directamente a poblaciones de TOC que se atienden en unidades de primer y segundo nivel de atención. Como conclusiones, tenemos que los fenómenos sensoriales son altamente prevalentes en TOC. Se requieren de estudios futuros con diseño y tamaño de muestra apropiados en neuropsicología, neuroimagen y neurobiología. Algo que es importante recalcar es que el estudio que mencioné previamente con respecto y publicado a finales del año pasado, pues cubre ya esta propuesta que realizan en el artículo. Y esto, desde luego, va a tener un mayor impacto en el pronóstico y tratamiento de los pacientes con TOC. Muchas gracias.